ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, Angélica Matsuda. Buenas tardes, Angélica, y gracias por recibirnos a América Sistemas. Gracias a ti, Raúl, y por la oportunidad. Sí. Mira, la primera pregunta que quisiéramos hacerte está relacionada con estos instrumentos de gestión que se están usando en muchos países ahora y que son producto del análisis y los estudios que hacen entidades como el Banco Mundial, el BID, ese tipo de organizaciones de Naciones Unidas. ¿En qué medidas son confiables y legítimos para el diseño de políticas o de planes en el Estado? Bueno, sin duda todos estos rankings son un referente, ¿no? Lo que hacen, como por ejemplo en el caso de competitividad, el ranking que más utilizamos es el ranking, el reporte global de competitividad que tiene el World Economic Forum, y nos ayuda porque es un referente que nos compara con otros países, ¿no? Entonces es una ayuda y un referente para nosotros de ver cómo es que estamos avanzando, y en materia de competitividad compararse con otros es siempre bien importante, ¿no? Lo que sí obviamente son un referente en tanto y en cuanto no siempre basta de que hagamos reformas en el propio país, sino que también va a depender mucho de cuán acelerado y cuántos avances hagan los otros países para que de alguna manera estemos en un ranking en otro. Pero yo creo que más allá del puesto que el Perú ocupa, y de hecho ha avanzado mucho en materia de competitividad en los últimos años, lo que importa es más bien que estos rankings lo que vota es en donde más áreas de mejoras tenemos que implementar, más reformas. Y la mayor parte de estos rankings hay un consenso en donde tenemos todavía que avanzar muchísimo, es en el tema de institucionalidad, en el tema de infraestructura, en el tema de educación y en el tema de innovación, ¿no? Son esos 4 cosas y 4 pilares que es donde estamos todavía bastante más rezagados a nivel del mundial, digamos, de entre todos los países que están siendo evaluados, y es en donde ahora le hemos puesto el ojo dentro de la agenda de competitividad, avanzar en esos temas que son más de básicos, digamos, y que nos van a permitir dar saltos acelerados y que nos van a permitir un crecimiento sostenible, digamos, de aquí al futuro, ¿no? Sí, sabemos que son 12 planos y 144 indicadores, y tú acabas de mencionar 4 aspectos, ¿no? Educación, infraestructura, innovación, el cuarto, mencionaste 4. Institucionalidad, exactamente, que es un tema en realidad transversal, y como si te das cuenta, la mayor parte de estos 4 son transversales, son reformas que requieren un largo aliento, que son reformas de sustancia, digamos, de lo que el Estado tiene que hacer todavía, ¿no? Y que tiene pendiente. Indudablemente en distintas áreas hay algunos avances, pero es parte de lo que hoy tiene como foco la agenda de competitividad, ¿no? Hace algunas semanas se presentó la Agenda de Competitividad 2012-2013. Me imagino que este tipo de instrumentos de medición internacional han servido también como un soporte para ello. Pero lo que me llamó la atención es la claridad, ¿no? la nitidez con la cual están plasmados los objetivos estratégicos, las metas, los hitos, los responsables de cada uno de los 40 objetivos estratégicos. Sabiendo que tiene que ser de consenso y multisectorial, ¿cómo han podido lograr una articulación y que a la vez se termine un documento tan claro? Sí. Bueno, aquí lo clave es de un principio que partimos, y es que no hemos empezado de cero. Hay un avance detrás, y nosotros lo que hemos hecho es construir sobre lo que ya se había avanzado. Y lo que hicimos fue de alguna manera basarnos en el Plan Nacional del 2005, que ya existía, el Plan Nacional de Competitividad, y lo que tratamos de hacer fue evaluarlo, ver hasta dónde habíamos llegado y aprender de las lecciones que ahí se derivaron. Y aprendimos de lo bueno y de lo malo, de lo que hay que mejorar. De lo bueno aprendimos que el proceso tenía que ser participativo y teníamos que involucrar al sector privado, a la academia, para que esto generara consenso. Y eso hicimos. Por eso es que hicimos talleres, armamos un grupo y un comité de 9 expertos que trabajaron de manera técnica en las propuestas, haciendo entrevistas, levantando información de base, analizando lo que hoy había en materia de competitividad, y eso lo pusimos en un borrador. Sobre esa base de ese borrador es que se convocaron a varios talleres de discusión de manera participativa, que fue muy fácil, digamos, discutir sobre eso. Y la manera y el enfoque que lo planteamos fue a través de metas. Y por eso es que tú hoy tienes 7 líneas estratégicas que están basadas en ese Plan Nacional de Competitividad del 2005, pero que tienen hoy 60 metas, ¿no? ¿Cómo es que llegamos ahí, digamos? Un poco aprendiendo también de lo que había que mejorar del plan anterior. Lo primero es que la primera lección
que aprendimos, y es que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? En el Plan Nacional de Competitividad, como sabes, habían 450 metas. Al cabo de 6 años fundamentalmente se avanzó solamente en el 21% de esas metas, el 63% no se cumplió en absoluto. Entonces hay que establecer medidas viables, ¿no? Y medidas a corto plazo que nos permitan ir recuperando confianza en el proceso y que nos permitan ir haciendo un checklist de que vamos cumpliendo. Otras cosas que aprendimos es que lo que no se mide no se puede controlar, no se puede avanzar, no es susceptible de ir haciendo un monitoreo. Y entonces por eso es que hoy hay claridad respecto a qué productos y a qué parte del proceso tendremos que alcanzar y qué resultados tanto para el 2012 como para el 2013. Aprendimos también que hay que tener una rendición de cuentas, y por eso es que hoy están fijadas a julio y a diciembre rendiciones de cuentas claras, que son rendición de cuentas al país de cómo estamos avanzando en estas 60 metas. Aprendimos también que el juego del gran bonetón no sirve, y es yo señor, ¿quién es el responsable? No tener un responsable claro no ayuda a avanzar en la implementación. Por eso es que hoy, como tú bien señalas, hay una matriz clara en donde hay un solo responsable y hay actores claves involucrados que tienen que ayudar a la consecución de la meta. Y sin duda, pues, un tema bien importante es que esto no es una tarea de uno solo, es una tarea del conjunto del país, que tiene que apropiarse de las metas, que tiene que avanzar en una misma línea, ¿no? Y en este sentido, digamos, hay una voluntad clara, y lo ha habido, de parte, digamos, tanto del Ejecutivo, también del Legislativo, también del Poder Judicial, de avanzar en esto, del sector privado que ha puesto sus horas, sus aportes, su tiempo en esto, y igual de toda la gente de la academia que estuvo involucrada en la elaboración. Justamente hablando del sector privado y del compromiso que debe ser de todos los actores, hemos notado que la presencia de las TICs dentro de las 60 metas es importante, ¿no? Por lo menos 8 están directamente representadas, cerca de 25 tienen una relación indirecta con TICs. ¿Qué le dirías tú a la oferta local? Porque una presencia tan notoria en una agenda de competitividad puede implicar que hay una brecha grande por cerrar, ¿no? Que hay muchas metas relacionadas con tecnología que hay que cumplir para ser competitivo. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a la oferta local de TICs, ¿no? Y si cerrando estas brechas el impacto de la competitividad va a ser notorio? ¿Podemos mejorar bastante más? Sí, como tú bien dices, gran parte de la agenda, directa o indirectamente, está vinculada a los temas de tecnología de información y comunicaciones, y no por gusto, ¿no? Primero porque hay una claridad respecto a la influencia y el impacto que tienen las TICs en materia de conectividad, y cuando hablamos de conectividad está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la inclusión también, cómo conectamos regiones, cómo conectamos mercados, cómo hacemos, digamos, que haya una oferta en materia de infraestructura de TICs, pero también una generación de demanda de TICs, y una oferta, como tú mencionas, de una industria que cada vez se pone a tono en eso, ¿no? Allí hay, digamos, un trabajo de ambos lados. El gobierno está poniendo toda la prioridad en materia de tecnologías de información, que tiene que ver con la infraestructura, pero también tiene que ver con un gobierno muchísimo más eficiente, y por lo tanto cómo ponemos todo esto en línea, cómo brindamos mejores servicios. ¿Tú crees que es un ejercicio válido que, por ejemplo, los empresarios, TICs, MIPES, o pequeñas o medianas empresas, a la hora de hacer su plan estratégico de negocios, vean cuáles son las metas de competitividad 2012-2013 y digan, yo quiero estar listo para prepararme y ser un proveedor en este tipo de servicios, en este tipo de soluciones? Sí, yo creo que esta agenda lo que hace al ponerse en blanco y negro, ¿no? Genera también un claro incentivo y una clara señal al mercado y a la industria de TICs para ponerse a tono en hacerse más competitiva como industria, ¿no? Y ahí, digamos, la señal tiene que ver con mucha capacitación en recursos humanos. Creo que eso es lo fundamental en materia de lo que tiene que ver la industria de TICs, y cómo invertimos en eso, cómo invertimos más en tecnología. Creo que hasta ahora el sector privado, digamos, con esfuerzos aislados ha ido invirtiendo en tecnología, pero todavía eso no es
algo tan masificado, ¿no? Y hay, bueno, de hecho una versión al riesgo, hay también que hasta el momento la industria no está tan desarrollada como que para sentir una presión competitiva para poder invertir en mayor tecnología. Sin duda también hay otras cosas que están relacionadas a una poca articulación todavía de la industria y también una poca articulación en general con los centros de conocimiento, ¿no? Que le permitan invertir en una mayor tecnología dentro de la industria. No, creo que no vale la pena tampoco desdeñar el hecho de que no hay todavía un mercado de capitales y un mercado financiero totalmente desarrollado, que esté a tono, digamos, para brindar los recursos disponibles a esta industria que quiere invertir también en alta tecnología. Entonces yo creo que hay tareas pendientes de todos los lados y creo que esta agenda puede ayudar a alinear incentivos en una misma dirección, ¿no? Claro, porque estamos recibiendo bastantes inversionistas europeos en tecnologías de la información y la comunicación, españoles sobre todo, rusos, vietnamitas, están viendo de todos lados. Y me imagino que una lectura obligada va a ser pues la agenda de competitividad, cuáles son las metas de corto plazo, ¿no? Dime, la presencia de la ciencia y la tecnología para la agenda de 2013-2014, ¿cómo la ves? ¿Se va a incrementar? ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Sí, bueno, sin duda, hoy en el tema de ciencia, tecnología e innovación, como sabes, es una línea estratégica de esta agenda, tiene 8 metas, sin embargo, si uno revisa toda la agenda se puede dar cuenta que hay muchas más metas que están totalmente ligadas a materia de ciencia, tecnología e innovación, de manera que más de la tercera parte de toda esta agenda tiene que ver con temas de innovación también. Mucho de lo que va a quedar en el año 2012, 2013 y 2014, como tú dices, son todo lo que se está derivando de lo que hoy estamos haciendo en materia de tecnología e innovación. Hay un foco bien importante en materia de cómo avanzamos en información, ¿no? Hoy lo que estamos impulsando es tener información que nos permita ir generando una política clara en materia de innovación. Entonces hay una encuesta de innovación que va a ser aplicada en el 2012, toda esa información tiene que ser procesada, es parte de lo que viene de la agenda. Hay una tarea que hoy ya se está empezando, que es cómo damos mayor uso a los recursos del canon, por ejemplo, en materia de innovación. De hecho, lo que sigue en los próximos años va a ser la implementación de eso y cómo es que las universidades se ponen a tono con eso, cómo es que las universidades no solo crecen en cantidad, sino también en calidad, cómo influyen en materia de investigación y cómo hay un incentivo para los investigadores a hacer mayor Creo que ese tema es tan importante que amerita de repente una profundidad mayor en la pregunta, ¿no? ¿Qué instrumentos de seguimiento tienen diseñados o en uso, ¿no?, para hacer seguimiento a las políticas, a su impacto con respecto a las metas propuestas? Sí, bueno, hoy lo que tenemos, como sabes, primero que ya hay indicadores claros de seguimiento tanto en julio y tanto en diciembre, que son lo que nos marcan los hitos de cómo saber que vamos avanzando. Hoy los grupos de trabajo están en funcionamiento y entonces por lo tanto hay un monitoreo al detalle y preciso sobre eso. Recientemente salió una norma, un decreto supremo que le da mayores atribuciones al Consejo Nacional de la Competitividad y a la Secretaría Técnica en particular para poder hacer evaluación de políticas, de manera que en la medida que todo esto vaya siendo implementado, nosotros tenemos ya claridad de cuándo es que vamos a empezar a hacer evaluaciones de las políticas que se están implementando, ¿no? Esa es una gran noticia. Sí, de hecho el Ministerio de Economía ya lo hace. Tenemos un área que es la de calidad de gasto, que tiene este sistema de evaluaciones independientes, en donde hacen una evaluación de los programas con un sentido de cómo se usan los recursos del Estado. Hoy nosotros tenemos alguna competencia en materia de evaluación de las políticas de competitividad y esperamos que eso ayude a que esto sea parte como de un mejoramiento continuo, ¿no? De que de alguna manera esto sirvan, estas evaluaciones, para corregir, para avanzar y para seguir, digamos, implementando políticas que puedan ayudar a avanzar en materia del conocimiento. El último tema, para tocarlo rápidamente, hace poco hubo un seminario internacional sobre modelos de gestión institucional, de desarrollo digital. ¿Qué los motivó a hacer un evento tan importante y cuáles han sido las conclusiones? Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque nos permite, digamos, comentar un tema que para nosotros todavía requiere una mirada importante y una prioridad, que es el tema de cómo tenemos un arreglo, un sistema y un arreglo institucional más claro, ¿no?, en materia de tecnología de información y comunicaciones.
inicio. Entonces, eso es lo que nos animó tener este evento, un poco mirar otros modelos que hoy países que han avanzado mucho en materia de TICs ya están implementando y poder ver cómo es que podemos adaptar, tomar de ahí, innovar sobre esos proyectos, construyendo un modelo que nos permita hacer el salto y acelerar la brecha que hoy tenemos en materia de TICs. Entonces trajimos a la gente, al gobierno de Colombia, de Chile, de Singapur, de Corea, que nos pudieron digamos, poner sobre la mesa cómo es que ellos han ideado y cómo es que ellos han trabajado en materia de TICs y cuáles son los modelos. Hay desde modelos donde hay un ministerio efectivamente de tecnología de información y comunicaciones, en otros lados hay un arreglo que es un comité de ministerios, como en el caso de Chile, en el caso de Singapur, en el caso de Corea, hay una interacción muchísimo más activa con el sector privado. Entonces yo creo que hay muchas conclusiones que se han derivado de este evento que son importantes para lo que tenemos que hacer ya en materia de política pública. Y sin duda hay mucho que avanzar en materia de tener una sola política y una estrategia única y clara en materia de TICs. Y creo que eso es lo más importante. O sea, más allá de qué arreglo y en qué institución o qué institución fortalecemos o cómo creamos una nueva, la importancia es de hablar de una sola política en materia de TICs con una sola estrategia. Teniendo esa claridad sobre lo que tenemos que hacer en materia de gobierno electrónico, en lo que tenemos que hacer en temas de infraestructura, en lo que tenemos que hacer en cuanto a la industria de TICs y cómo tenemos que hacer un desarrollo y fortalecimiento del capital humano en materia de TICs. Yo creo que eso va a ayudar a clarificar quién tiene que hacer cada cosa y cómo nos tenemos que ordenar y finalmente cuánto dinero se va a requerir para que esto se implemente. Entonces yo creo que igual hay una idea y una prioridad de OGI, que es digamos, la autoridad en materia de gobierno electrónico, sin embargo, de avanzar en una cosa digamos, más grande que pueda llevarnos a una sociedad real del conocimiento, ¿no? Sabemos que tu tiempo es muy escaso. La última pregunta, breve, ¿no? ¿Cuál es el nivel de coordinación con ese plan? Sí, bueno, aquí sin duda nosotros nos hemos basado, de hecho, CEPLAN, bueno, ha habido algunos cambios de autoridades en los últimos meses, sin embargo, nosotros hemos estado muy a tono y en línea con lo que el Plan Bicentenario ha ido marcando en materia de competitividad. Tenemos de hecho un pendiente algunas reuniones con Mariano Casoldán para ir afinando un poco cómo vamos a ir afiatando. Sin embargo, yo creo que hoy estamos tratando de ir en una sola línea. CEPLAN, ayer escuchaba un poco las entrevistas y con claridad el presidente de CEPLAN ha mencionado que el tema de tecnología y el tema de innovación es un tema muy importante y que eso va a estar dentro de la revisión de su plan bicentenario que él está planeando hacer. De manera que yo creo que estamos hoy caminando muy empatados. No hay mucha discusión en general, no solo con CEPLAN, sino en general con todos los sectores sobre lo que hay que hacer. Creo que esa es una oportunidad. Hoy hay un consenso claro de por dónde tenemos que caminar y creo que lo que hace falta es simplemente hacerlo, ¿no? Y es andar en la implementación. Y yo creo que hoy tenemos ese enfoque muy ligado al tema de cómo implementamos y cómo aceleramos, porque la velocidad con que se hagan estas reformas cuenta y es también muy importante. Y eso está muy ligado al tema de tecnologías de información. Velocidad es algo que queremos hacer, que queremos imprimir desde el Estado para hacer las reformas, porque no podemos permitirnos que pasen 10 o 20 años más sin que hagamos reformas claras en ese contexto. Muchísimas gracias, Angélica. Cuenta con nuestra revista para cualquier información al público y al sector. Ok, gracias a ti por la entrevista.